Muy bien, vamos a ver un problema de variación de entalpía en un proceso que sufre un gas. Y dice el problema, dice 0,5 moles de un gas ideal están inicialmente en un recipiente de 1 litro a 50 grados centígrados. Calcule la variación de entalpía, es delta H, ¿sí? En Joule, delta E, que es la variación de energía interna, la variación de energía interna del entorno y la variación de energía interna del universo, calor y trabajo, todos en Joule, cuando el recipiente es llevado isocóricamente hasta 500 grados centígrados. Los datos adicionales son el valor de R en dos unidades diferentes, 8,31 Joule sobre grados Kelvin por mol y 0,082 litros por atmósfera sobre grados Kelvin por mol. La capacidad calorífica molar, 5 medios de R, bueno, a presión constante, eso es Cp, y el Cv, que es la capacidad calorífica molar, pero a volumen constante de 3 medios de R. Entonces, bueno, acá tenemos cierta cantidad de moles de gas, que primeramente ocupan un volumen de 1 litro a 50 grados. Después, manteniendo el volumen constante, pues dice, es un proceso isocórico, significa que se produce a volumen constante, el gas se calienta hasta 500 grados centígrados. Acá hay una variación de temperatura. Entonces, va a haber variación de energía interna y va a haber un calor transferido también, delta H. Yo hice un grafiquito acá como para ilustrar, ¿no? Se trata de un gas ideal. Yo grafiqué presión en atmósferas versus volumen. Acá puse 1 litro. Y acá puse las isotermas de Boyle. Fíjense que es T1, T2, T3. ¿Qué son? Variaciones de presión y volumen, ¿no? Nosotros sabemos que en la ley de Boyle-Mariotte, a medida que la presión baja, que sería esto que, ¿no?, va hacia abajo, baja, el volumen va aumentando. Son inversamente proporcionales, siempre y cuando la temperatura y el número de moles permanezca constante. Entonces acá tenemos un gas que está a una temperatura T1 y genera la curva azul. Pero si esa misma cantidad de moles de gas yo ahora la caliento un poco y vuelvo a hacer el experimento, obtengo una curva que se mueve un poquito hacia arriba. Porque si la temperatura del gas aumenta, su presión va a aumentar. Entonces por eso se corre hacia arriba. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en estas curvas, la temperatura T3 es mayor que la temperatura 2 y la temperatura 1, ¿sí? Entonces acá el gas se va calentando, es decir, supongamos que la primera isoterma está a 50 grados, que es la temperatura inicial con una presión inicial del gas. A medida que se va calentando a volumen constante, porque recordamos, nuevamente es isocórico, el volumen es constante, entonces aumenta la temperatura. Y lo llevamos hasta el punto B, donde tendría 500 grados centígrados. O sea, toda esta isoterma T3 estaría a 500 grados centígrados. Es obvio que si el volumen permanece constante, ¿qué me dice la ley de Chern-Simons-Lussach? A volumen constante, una cierta cantidad de moles de gas, si se calienta, la presión va a aumentar. O sea, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, la presión que tiene en A no es la misma presión que tiene en B, ¿sí? Porque la temperatura aumentó y mantenemos siempre los 0,5 moles de gas a 1 litro de volumen, pero la presión tiene que aumentar. Bueno, más o menos esto es para ubicarnos donde estamos. Muy bien, entonces, la variación de entalpía dijimos que es calor transferido a presión constante y yo puedo calcularlo de dos formas. ¿Cómo? Esta primera fórmula, que sería el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por la variación de temperatura. También lo puedo calcular como la variación de energía interna más la variación de presión por volumen. Acá me conviene usar esta fórmula.
porque es más sencillo y más directo. Entonces tenemos 0,5 moles, la capacidad calorífica a presión constante, 5 medios de R. Este número, o esta expresión, mejor dicho, es válido para un gas que es monoatómico. Es decir, si yo acá estoy calentando un gas que tiene un solo átomo, por ejemplo, argón, neón, xenón, helio, entonces, no importa el tipo de gas, si es monoatómico, el CP siempre es 5 medios de R. Bueno, y por, digamos, el delta T, que sería la temperatura final absoluta, menos la temperatura inicial absoluta, o sea, en Kelvin. Bueno, y me queda 0,5 moles por 5 medios de R es 8,31 joules sobre Kelvin por mol. Uso esta expresión de R porque me lo piden joule, ¿sí? Por eso no uso la de litro atmósfera, Kelvin mol. La temperatura final sería 500 más 273, que son 773, menos la temperatura inicial, que son 50 grados más 273. Bueno, y el delta H me da 4.674,4 joules. ¿Sí? Fíjense que este delta H tiene las mismas signos que el calor, porque si es calor transferido a presión constante y es positivo, ¿qué significa esto? Que si me da positivo, lo que sucedió acá, que es un calor absorbido por el sistema. Y está bien, porque ¿qué pasó? Para ir a una temperatura más alta tiene que absorber calor, o sea que esto dé positivo es correcto y tiene mucho sentido. Bueno, me piden la variación de energía interna del sistema. Fíjense que acá lo puse yo como delta U, pero en el enunciado aparece como delta E. Está bien, es lo mismo. Son dos denominaciones de la misma función termodinámica. Bueno, el delta U lo calculo como el número de moles por el calor específico, perdón, la capacidad calorífica molar a volumen constante por T2 menos T1, o sea, delta T. Bueno, ¿qué varía respecto del delta H? Que acá yo uso la expresión del 3 medios de R, que de nuevo, esto es válido si tengo un gas monotómico. Entonces, queda como 0,5 moles por 3 medios por 8,31 joules sobre Kelvin mol por 773 menos 323 Kelvin. La variación de energía interna del sistema es 2.804,6 joules. Fíjese que varió la temperatura, varió la energía interna del sistema y es positiva, aumentó la energía interna del sistema. Y sí está bien porque si yo sea un gas, fíjense que si yo le entrego calor y aumento su temperatura, ya de movida va a variar el volumen, no, en este caso no es constante, lo que varía es la velocidad de las moléculas, es uno de los postulados de la teoría cinética de los gases, que dice la energía cinética de los gases es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, la energía cinética aumenta. ¿Por qué? Porque varía su velocidad. La energía cinética es un componente de la energía interna del gas, que es su energía a nivel molecular, que encierra o comprende varios tipos de energía. Uno de ellos es esa, la de difusión, la energía cinética, la de vibración y la de rotación molecular. Así que esto está bien que sea así, positivo y que aumente, ¿sí? Bueno, después nos piden la variación de energía interna del entorno y del universo. Bueno, algo de lo que nosotros no hablamos fue la relación entre sistema, entorno y universo. Yo siempre les decía que el sistema uno lo define, el sistema es lo que uno está estudiando. Acá el sistema es este gas. El entorno es todo lo que lo rodea. Supongamos que fuera el cilindro que lo contiene y todo el exterior. Y el universo es la suma de eso, sistema y entorno. Entonces, la variación de energía interna del universo comprende la suma del sistema y del entorno. ¿Por qué pongo igual a cero? Porque el primer principio de la termodinámica establece que la energía interna del universo no se crea ni se destruye, no cambia, sino que si el sistema
sistema pierde energía interna, lo toma el entorno y viceversa, ¿sí? Entonces, para el primer principio de la termodinámica, o de acuerdo al primer principio, la variación de energía interna del universo no varía, entonces cero, ¿sí? Hay siempre un intercambio de energía entre sistema y entorno y no pasa más de eso. Entonces, nosotros lo que calculamos recién fue la energía, la variación de energía interna del sistema. Y bueno, entonces, si yo despejo la del entorno, me queda que es menos la variación de energía interna del sistema. Es decir, que si yo calculé anteriormente que la variación de energía interna del sistema era 2804,6 joules, la del entorno tiene el mismo valor con el signo negativo, ¿sí? O sea, la energía interna que ganó el sistema lo perdió el entorno. Eso significa, ¿sí? Alguien se lo dio, alguien lo transfirió a las moléculas y fue su entorno. ¿Cómo? No sé, porque lo calentamos, porque le pusimos en un baño, porque le aplicamos calor con una llama, lo que sea. Eso sería la disminución de la energía interna del entorno. Bueno, muy bien. Hasta acá la parte entonces de el primer principio, y ahora vamos a empezar con la parte de termoquímica, ¿sí? Seguimos con el tema 5, pero ahora nos vamos a abocar al estudio de lo que son las variaciones de entalpía, pero cuando hay involucrado una reacción química o también un proceso físico, como vamos a ver en algún caso. Entonces, en la termoquímica vamos a hablar siempre de calor transferido a presión constante. Entonces vamos a hablar siempre de entalpía, o también llamada calor de reacción. Entonces, ¿por qué? Porque casi todos los cambios que son físicos o químicos, en este último caso, o sea, nos estamos refiriendo específicamente a las reacciones químicas, ocurren a presiones que son constantes, la de la atmósfera terrestre. Yo les decía que si hacemos alguna reacción en el laboratorio, lo hacemos en un vaso abierto, o sea que entonces la presión es la atmosférica. Entonces, ahí es importante establecer la energía transferida en forma de calor a presión constante, es decir, las variaciones de entalpía de esos procesos. Entonces, en una reacción química hay un calor transferido a presión constante, que sería la entalpía final menos la entalpía inicial, o delta H. Acá, la entalpía final sería la de los productos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos reactivos que pasan a productos. Y entonces vamos a estudiar la variación de entalpía de los productos menos la variación de entalpía de los reactivos. Esto va a ser nuestro delta H. Entonces, de acuerdo al tipo de reacción, reciben distintos nombres esos calores de reacción a entalpías. Por ejemplo, tenemos la entalpía o calor de formación, que lo expresamos como delta H de formación con un cerito, que es el estándar. ¿Sí? Esto se llama estándar. ¿Por qué? Bueno, la entalpía de formación estándar de una sustancia pura es el cambio de entalpía del proceso de formación de un mol de esa sustancia a partir de sus elementos en estado estándar. ¿Qué es un elemento en estado estándar? Bueno, es la forma más estable que tendría ese elemento a la temperatura de 25 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuál es el estado estándar del carbón? Y bueno, ¿cómo está el carbón? A 25 grados de una atmósfera es carbono sólido, ¿no es cierto? Si yo digo, bueno, ¿cuál es el estado estándar del hidrógeno a 25 grados de una atmósfera? Y bueno, es un gas hidrógeno diatómico. Sería la forma más estable o más común en la que se encuentra a la presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. Ojo que el estado estándar, lo que fija en realidad es la presión. Después, puede haber un estado estándar a 25 grados centígrados, como puede haber un estado estándar a 500 grados centígrados. La temperatura ahí es variable. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, yo supongamos que quiero formar agua.
¿Qué haría reaccionar yo para obtener agua líquida? Y bueno, haría reaccionar sus elementos en estado estándar, que sería, en el caso del elemento hidrógeno, usaría gas hidrógeno, diatómico. Y en el caso del átomo de oxígeno, me lo proveería la molécula de oxígeno. Entonces, mezclaría un mol de hidrógeno, medio mol de oxígeno, para generar un mol de agua líquida. Esto es raro. Nunca estamos usando nosotros cantidad de moles fraccionarias. ¿Pero por qué lo vamos a usar en este caso de la termoquímica? Porque el dato de calor de formación, en este caso del agua, está dada para un mol de agua. Fíjense que es menos 285,8 kilojoule por cada mol de agua generada. Acá, ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, primero, si el delta H es negativo, significa que se libera calor. Es un proceso exotérmico. Es decir, si yo hago reaccionar hidrógeno y oxígeno y forman agua, se va a liberar calor. Por otro lado, se libera 285,8 kilojoules por cada mol de agua que se genera. Si yo acá le pongo números enteros para balancear, pondría 2 moles de hidrógeno, bueno, un mol de oxígeno, y acá serían 2 moles de agua. Entonces, la cantidad de calor generada ya no sería esta, sería esto por 2. ¿Sí? Entonces, para que el dato concuerde con la reacción, entonces nosotros arreglamos, acá ponemos fracciones para lo que, de forma tal de que lo que se genera sea un mol de producto. ¿Sí? Vamos a ver otro un poquito más complejo. El metanol. Esto es un alcohol. Metanol líquido. Bueno, si yo quiero generar metanol líquido, ¿qué mezclaría? Bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Pues son los 3 elementos que tenemos acá. ¿Cuál es el estado estándar del carbono? Es decir, ¿en qué estado se encuentra el carbono si yo voy a un estante y quiero carbono y estoy a una atmósfera de 25 grados? Y voy a tener carbono sólido. Si yo necesitara hidrógeno, este elemento, ¿cómo está a 25 grados en la atmósfera? Y voy a tener que comprar un tubo de hidrógeno gaseoso. Entonces pongo hidrógeno. No pongo el átomo, ¿eh? Yo tengo que ver el elemento en su estado estándar, que sería hidrógeno, el gas. ¿Y el oxígeno cómo lo voy a tener? ¿Yo puedo tomar un átomo de algún lado? No, en realidad, para generar esta reacción en el laboratorio, necesito el gas hidrógeno diatómico. ¿Sí? Mezclando hidrógeno, oxígeno y carbono, genero metanol. Entonces, fíjense que acá tengo 3, 4 átomos de hidrógeno, entonces yo pongo 2 moles de hidrógeno. 2 por 2, 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo acá? Uno solo. Entonces yo acá voy a poner medio mol del oxígeno diatómico. Y acá, bueno, un mol de carbono sólido. Entonces, esta reacción sería la reacción balanceada para generar un mol de metanol líquido. ¿Cuánto calor se genera? Y sí, se genera calor, es un proceso exotérmico, esto libera calor, y por cada un mol de metanol que se está generando, se liberan 238,7 kilojoules. Bueno, ¿cuál es la entalpía estándar? Esta entalpía, si nos referimos a estos hidrógeno, oxígeno, estas sustancias, digamos, muy simples o las más estables de los elementos, es 0. ¿Sí? Entonces el delta H de formación del hidrógeno, así, diatómico es 0, del oxígeno diatómico es 0, del carbono es 0. Bueno, otro tipo de entalpía o calor de reacción muy importante que les hablaba hoy yo antes de empezar es lo que se llama el calor de combustión, delta H de combustión. Entonces, la entalpía de combustión de una sustancia es la variación de entalpía o el calor que se pone en juego cuando un mol de una sustancia reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua líquida. ¿Sí? Siempre que hay una combustión, yo voy a poner siempre como producto carbono
dióxido de carbono y agua líquida. Siempre que pueda, porque fíjense que hay casos en donde hay uno de los dos que falta. Bueno, si tengo un gas como este, que es el etano, ¿sí? Reacciona con oxígeno y tengo que plantear dióxido de carbono y agua. El calor de combustión está dado, o sea, el delta H de combustión, como el calor va a ser siempre liberado, porque siempre que uno quema algo se libera calor. Por mol de sustancia que se quema o se combustiona. Entonces acá, yo esto lo balanceo de forma tal de que acá siempre me quede un mol de etano. Entonces, esto va a concordar con este dato. Entonces, un mol de etano reacciona con 7 medios de oxígeno, sería 7 moles de átomos. Si lo veo así, simplifica esto con esto. Y genera 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Y ven que queda, fíjense, 2 átomos de carbono acá, 2 acá. Después tenés 6 átomos de hidrógeno, lo tenés acá. Y acá quedarían 7 medios por el oxígeno diatómico. Yo simplifico los oxígenos, me quedan 7 átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces acá lo mismo, 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, esta reacción liberaría por cada 1 mol de etano 1559,8 kilojoules. Bueno, vamos a ver si yo quemo carbono. Yo tengo carbono y si lo hago reaccionar con oxígeno y se quema, agua no genera porque no tengo hidrógeno. Acá el único producto de la combustión va a ser dióxido de carbono. Y por cada 1 mol de carbono que se quema, se liberan 94,1 kilocalorías. ¿Qué pasa si quemo hidrógeno? Lo hago reaccionar con oxígeno, medio mol de oxígeno, y acá genero agua. No tengo la posibilidad de generar dióxido de carbono porque carbono no hay. O sea, no puedo forzar el otro producto. Y acá por cada 1 mol de hidrógeno que se quema, se generan 68,3 kilocalorías. Si yo miro esto y esto, esta es la reacción de combustión del carbono y esta es la reacción de combustión del hidrógeno, son lo mismo que la misma reacción que si yo les dijera de formación del dióxido de carbono. ¿No? Carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Y esta la vimos recién, hidrógeno más oxígeno, agua. ¿Sí? Son lo mismo. Bueno. Hay 2 leyes. Yo les decía que estos valores de calores de combustión que yo estoy ejemplificando acá, esto o bien uno lo puede determinar experimentalmente en un laboratorio con equipamiento adecuado o lo puede calcular, que es lo que nosotros vamos a aprender en esta clase. Para poder calcularlo hay 2 leyes que hay que conocer. Una de ellas se llama la ley de Lavoisier-Laplace, que dice que si en una reacción, en un sentido, se consume o se absorbe calor del entorno, es una reacción endotérmica, la reacción que sea inversa va a ser exotérmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el calor va a ser el mismo, pero le vamos a tener que cambiar el signo, va a ser el signo opuesto. Supongamos que yo hago reaccionar metano, yo le decía este es el componente del gas natural, mayoritario, lo hago reaccionar con oxígeno y acá se va a producir una combustión. Entonces, en la flecha que va hacia los productos, voy a poner como productos dióxido de carbono y agua. En esta reacción de metano más oxígeno, o sea, de combustión, por cada 1 mol de metano se generan 890 kilojoules. Negativo, porque digo se generan, es una reacción exotérmica. Bueno, si yo lo hiciera al revés a la reacción, si yo quisiera obtener metano, entonces hago reaccionar dióxido de carbono y agua a esta reacción, digamos, para que estos productos generen metano y agua, le voy a tener que entregar calor.
Entonces absorberían 890 kilojoules por mol. Esto es lo que dice Lavoisier-Laplace. Si una reacción en un sentido libera calor, en el sentido opuesto lo tiene que absorber. O sea que si yo pongo CO2 y agua para que generen metano, ahí le voy a tener que entregar calor, porque si no, no van a generar metano, ¿se entiende? Bueno, lo mismo es aplicable a un proceso que es físico, ¿sí? Físico quiere decir que no hay una reacción, sino que hay un cambio de estado. Por ejemplo, para que el agua se funda, o sea, que pase de hielo a agua líquida, nosotros dijimos que acá hay un calor latente de fusión y que lo llamamos L de fusión, bueno, acá lo puse como delta H, es de 6 kilojoules por mol. ¿Esto qué significa? Que yo le tengo que entregar 6 kilojoules de calor por cada mol de agua que yo quiera fundir. Pero si yo tengo agua líquida, para que se solidifique la tengo que enfriar, o sea que tengo que sacarle calor. Y de hecho, el proceso opuesto, que sería la solidificación del agua, libera 6 kilojoules por mol. ¿Sí? Esto es la ley de Lavoisier-Laplace. Yo doy vuelta la reacción, le tengo que cambiar el signo. Pero la cantidad de calor, digamos, es la misma. Bueno, y la otra es la ley de Hess. La ley de Hess dice que si una reacción se efectúa en una serie de pasos, o sea, ideando un camino, el delta H para la reacción sería igual a la suma de los cambios de entalpía para cada uno de los pasos individuales. Esto está fundamentado en que el delta H es una función de estado. O sea, lo que te importa es de dónde partiste hasta hacia dónde llegaste. Porque dijimos, el delta H es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Cómo yo llegué ahí? No importa. Bueno, entonces, por ejemplo, en la combustión del metano gaseoso, para formar dióxido de carbono y agua líquida, podría llegarse a producir en dos pasos. Primero, la combustión de metano para formar dióxido de carbono y agua gaseosa. Y segundo, que condensemos el agua gaseosa para formar agua líquida. ¿Sí? Lo hacemos en dos pasos. Primero, hacemos reaccionar metano y oxígeno, se genera dióxido de carbono y el agua gaseosa. Pero yo quiero llegar a agua líquida y bueno, ¿qué hago en la segunda parte? Condenso. ¿Cuál es la variación de entalpía? Bueno, es la suma de estos dos, la etapa 1 y la etapa 2. Bueno, acá lo tenemos expresado en reacciones. Es el cambio de entalpía para el proceso global es la suma de los cambios de entalpía de esos dos pasos. Entonces, primero tenés la combustión del metano con oxígeno, 2 moles de oxígeno para generar dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa. Para la combustión necesitamos agua líquida. Bueno, esto primero, esta primera variación de entalpía es de menos 802 kilojoules por mol. Pero después la tenemos que vaporizar, condensar al agua gaseosa, entonces planteamos el proceso físico, que también tiene un delta H. Entonces, de agua gaseosa a agua líquida. Ahora, fíjense que yo necesito 2 moles de agua líquida. Entonces, todo esto lo multiplico por 2. Entonces, si por cada mol de agua gaseosa para pasar a agua líquida son 44 kilojoules por mol, para el doble de moléculas lo multiplico por 2. Bueno, voy a necesitar el doble de energía. Bueno, esta segunda reacción la multiplico por 2 y ahora sumo. Entonces, 2 moles de agua gaseosa se van con estas dos de arriba. Y lo que me queda es la suma. Metano más 2 moles de oxígeno, queda 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua líquida. Entonces, ¿cómo calculo el delta H? Y bueno, como la suma será menos 802 kilojoules por mol y la segunda ecuación la multipliqué por 2. Entonces, como necesito el doble de calor, porque tengo 2 moles de agua en vez de 1, por eso multiplico por 2. Pero esto no cambió el signo. Entonces, la sumatoria va a ser menos 890 kilojoules por mol. Esta es la ley de Hess. Es decir, yo hice un caminito acá. Si yo quería obtener la combustión, donde se genera agua líquida,
Y lo puedo hacer en 2 pasos, porque tengo estos 2 datos. Entonces lo manejo directamente generando un camino y después sumando los delta H. Si los tengo que multiplicar, los multiplico. Si yo hubiera dado vuelta a alguna reacción de este, tengo que cambiar el signo. Ahí tengo que aplicar Lavoisier-Laplace. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, calcular la entalpía de combustión del etano a partir de las siguientes entalpías de formación a 298 Kelvin. Entonces, me dan de dato la variación de entalpía de la formación del etano, que vale menos 84,7 kJ por mol de etano que se produce. El calor o delta H de formación del dióxido de carbono, que vale 393 kJ por mol. Y el delta H de formación del agua líquida, que vale menos 286 kJ por mol. Acá pues, fíjense que cambié un poco la notación para que se acostumbre, que puede ser kilojoule barra mol o sobre mol, o kilojoule por mol a la menos 1. Bueno, cuando a mí ¿qué tengo que hacer cuando tengo un problema de esto? Bueno, tengo que saber qué busco. Acá me están pidiendo la entalpía de combustión del etano. Es decir, si yo quemo etano, ¿cuánto calor se produce? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué es la combustión? Siempre es la reacción con oxígeno y siempre se va a producir dióxido de carbono, si tengo obviamente carbono de donde sacar el dióxido de carbono, y se va a generar agua si tengo hidrógeno de donde sacar el agua, ¿no? Entonces, planteo la reacción a la cual aspiro a calcular el delta H. En este caso sería el etano más 7 medios de oxígeno generan 2 moles de CO2 o dióxido de carbono más 3 moles de agua líquida. Asegúrense de usar fracciones en los coeficientes estequiométricos de forma tal de que acá siempre les quede un mol de la sustancia que voy a combustionar o quemar. ¿Qué es el segundo paso que tengo que hacer? Bueno, plantear las reacciones que me dan de dato, porque a mí me dan el calor de formación del etano, del dióxido de carbono y el agua. Bueno, vamos a plantear las reacciones y poner al lado, a la derecha, los delta H correspondientes. Entonces, para el etano, fíjense que el etano tiene carbono e hidrógeno. Entonces yo tengo que plantear la formación a partir de los elementos en estado estándar. Uso carbono y uso el gas hidrógeno. No uso átomos de hidrógeno, uso gas hidrógeno. ¿Sí? Porque imagínense que esto si lo tienen que hacer en un laboratorio, ustedes no pueden agarrar un átomo de hidrógeno. Tienen que trabajar con el gas en las condiciones ambientes. Entonces, 2 moles de carbono sólido más 3 moles de hidrógeno diatómico gaseoso van a generar 1 mol de etano. Por cada 1 mol de etano se van a liberar, ¿sí?, 84,7 kilojoule. Bueno, para el dióxido de carbono ya lo habíamos visto, carbono sólido más oxígeno gaseoso que da dióxido de carbono gaseoso. Ahí se liberan 393,5 kilojoule por cada mol de dióxido de carbono generado o formado. Y para el agua tengo 1 mol de hidrógeno diatómico más medio mol de oxígeno que va a generar 1 mol de agua. Por cada 1 mol de agua se liberan 286 kilojoules. Todo es de exotérmicas estas reacciones, fíjense que es todo negativo. Bueno, yo ahora voy a combinar estas 3 ecuaciones, las voy a ir sumando, que sería la aplicación de la ley de Hess, tal que la suma me dé esto. Entonces, antes de hacer nada, fíjense, yo necesito como reactivo el etano, y en esta reacción lo tengo como producto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la pongo al revés. Pongo etano, que da 2 moles de carbono más 3 moles de hidrógeno. La doy vuelta, la invierto. Lo que antes era producto, ahora lo necesito de reactivo. Pero al dar vuelta a eso, si en este sentido la reacción libera calor, en el sentido opuesto, que si quieren es la descomposición del etano, va a absorber calor. Entonces, ¿qué hago?
cambio el signo de esto, del delta H. Estaría aplicando la ley de Lavoisier-Laplace. Vamos a ver cómo queda eso. Bueno, di vuelta a la reacción de formación del etano. Como la di vuelta, ¿sí? Pongo un signo negativo. Es decir, dejo positivo el delta H. La deformación del dióxido de carbono la dejo como está. ¿Por qué? Porque necesito dióxido de carbono como producto. Igual que la del agua, la dejo como está. Pero fíjense que acá he multiplicado toda la reacción por 2 y por 3, porque si yo vengo acá, yo lo que buscaba era 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua como productos. Entonces, por eso, yo necesito acá multiplicar todo por 2. Como multiplico por 2, necesito también multiplicar por 2 el delta H. Y lo mismo, acá como multiplico por 3 toda la reacción de formación del agua, multiplico por 3 también el delta H. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Repetimos, si por cada un mol de dióxido de carbono se liberan 393,5 kilojoules, si tengo el doble de moléculas, o de moles mejor dicho, se va a liberar el doble de energía. Tan simple como eso. Entonces, pues trazo acá una horizontal y sumo. La suma me tiene que dar la reacción que busco. Simplifico todo lo que tengo que simplificar. Por ejemplo, acá voy a simplificar 2 moles de carbono como producto, con estos 2 moles de carbono como reactivo, 3 moles de hidrógeno, 3 moles de hidrógeno, me quedan de oxígeno 2 más 3 medios, que es justamente 7 medios, y bueno, los productos. Y con esto, ¿cómo trabajo? El delta H global, es decir, la suma, y voy a sumar esto directamente. Entonces queda delta H, me queda 3 por menos 286 más 2 por menos 393 más 84,7. ¿Ves? Fíjense que los colores, la relación acá, los colores son indicativos de lo que tengo acá arriba. Bueno, fíjense que si yo miro estos números acá, sería lo mismo que poner 3 veces el calor de formación del agua líquida, más 2 veces, o 2 por, el delta H de formación del dióxido de carbono, menos el delta H de formación del etano. ¿Sí? Es como que estoy sumando los calores de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos el del reactivo. ¿Se dan cuenta? Para el oxígeno dijimos el delta H 0, por eso no lo estoy poniendo. El calor de formación de los elementos así, muy simples, diatómicos, es 0. Entonces, acá está de nuevo nuestra reacción. Entonces, fíjense, delta H sería 3 por el calor de formación del agua. Así que yo estoy multiplicando el coeficiente estequiométrico de ese producto por el delta H de formación del producto. Y le estoy sumando 2 veces el calor de formación del dióxido de carbono. Entonces, acá en esta ecuación sería la sumatoria del calor de formación de un producto determinado por su coeficiente estequiométrico, menos el calor de formación del reactivo por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Que en este caso es menos delta H de formación del etano. ¿Sí? Y que este era negativo, o sea que menos por menos sí, les va a quedar más. Pero bueno, esta es la ecuación que nos permite calcular los calores de reacción o delta H cuando a mí me dan calores de formación. Entonces yo acá les aconsejo un camino o el otro, es decir, un camino es hacer todo esto que hice yo acá, que es lo que yo siempre hago en realidad, hacerme el camino, o sea, aplicar la ley de Hess, y después hago la cuenta. Pero hay gente que prefiere usar esto, ¿no? Directamente la ecuación, que es más rápido. Bien, esto es válido siempre que le den entalpías de formación, ¿sí? Si no, no sirve. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero calcular la energía
interna o la diferencia entre la energía interna y la entalpía de las reacciones químicas. Bueno, vamos a trabajar un poquito ahora con una reacción química, pero entre gases. Por ejemplo, una ecuación genérica. Gases ideales. Una cantidad de A moles de A, gas, más B moles de B, gas, que dan C moles de C, gaseoso, más D moles de D, gaseoso. Son todos gases ideales, así que yo puedo aplicar la ecuación de estado de los gases y decir, bueno, la presión, vamos a considerar presión y temperatura constantes. La presión por el volumen de los reactivos, P por V en RT, ¿no? La presión por el volumen de los reactivos es el número de moles de los reactivos, que sería la suma de los moles, justamente A y B, por R por T. Y lo mismo, la presión por el volumen de los productos sería los moles de producto, C más D, ¿sí? Sumo sus coeficientes estequiométricos por RT. Siempre son gases, ¿eh? Entonces, ahora hago un delta, o sea, resto el producto de la presión por el volumen de los productos menos la presión por el volumen de los reactivos. Sería el delta de P por B. ¿Cómo me quedaría? El delta de P por B sería, ahora reemplazo, presión por volumen de los productos por ese término que teníamos C más D, o sea, moles por R por T, menos moles de reactivo por R por T. Como la temperatura es constante, eso yo lo puedo sacar fuera de este segundo miembro y me quedan moles de producto menos moles de reactivos gaseosos. Entonces, el delta de P por B yo lo puedo calcular como una variación o diferencia de los moles de producto menos los moles de reactivos gaseosos por R por T. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hice esto? Porque cuando definimos variación de entalpía dijimos que era igual a la variación de energía interna más la variación de presión por volumen o delta de P por V. Bueno, en vez de usar esto, porque presión y volumen en una reacción es difícil de establecer, es más fácil hacer justamente reemplazar esto por lo que tuvimos recién, el delta N de gas por R por T. Entonces nos queda que si a mí me piden, por ejemplo, calcule la diferencia entre delta H y delta U, o delta de energía interna, para una reacción química, bueno, yo voy a usar esto. Delta H es igual a delta U más delta N de las moléculas o moles gaseosas por R por T. Vamos a ver o varios ejemplos, mejor dicho. Por ejemplo, calcular la diferencia entre delta H y delta E en los siguientes casos. La combustión de un mol de carbono 7 hidrógeno 8 tolueno para dar dióxido de carbono y agua a 25 grados. Me piden la diferencia entre delta H y delta E o delta U. ¿Sí? Entonces, bueno, escribo mi reacción. Tolueno más 9 moles de oxígeno. Es una combustión, así que siempre voy a plantear dióxido de carbono y agua. Me queda balanceado con 7 moles de CO2 gaseoso más 4 moles de agua líquida. Ojo que acá tenemos un gas, otro gas y acá el agua es líquida. Entonces, por la ecuación que vimos hoy, delta H menos delta U, es decir, yo estoy en esta ecuación estoy pasando esto al primer miembro porque me piden calcular la diferencia, ¿sí?, entre delta H y delta U. Va a ser la variación del número de moles gaseosas por R por T. Entonces, ¿este delta N qué es? Los moles de productos gaseosos, o sea que acá sería 7 moles de dióxido de carbono. El agua no la pongo, porque esto es líquido, no entra en esto, porque esto lo pudimos desarrollar a partir de considerar moles gaseosos ideales. Entonces, 7 menos la suma de estos dos, menos 10 por R por T. Sí, esto me va a dar negativo, no hay problema. Delta H menos delta U me va a dar menos 3 moles, 7 menos 10, que tenemos acá, por el R, 1,9872 calorías sobre mol grados Kelvin. Fíjense qué interesante, acá tenemos otra expresión de la constante de los gases, pero en calorías.
sobre mol grado Kelvin por la temperatura en grados, temperatura absoluta, por 298. Así que delta H menos delta U me da menos 1776,6 calorías o menos 1,8 kilocalorías, ¿no? Una caloría son 1000 kilocalorías. Kilo siempre es multiplicado por 1000. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué querría decir? Y fíjense, me da negativo, quiere decir que aumenta más, es más grande la variación de energía interna que el calor. Ese calor entregado generó energía cinética o energía molecular. Y eso aumentó. Bueno, ¿qué pasa si me piden esto mismo, pero en un proceso físico? ¿Sí? Por ejemplo, la vaporización del agua. Agua líquida, agua que pasa a la fase de vapor. Otra vez, delta H es igual a delta U más el delta de P por B. Yo quiero esta diferencia, delta H menos delta U, igual a delta de P por B. Pero ahora, ¿qué es esto? Tenemos que desglosarlo de algún modo. Mientras haya agua líquida y agua vapor juntos coexistiendo, dijimos, es un cambio de estado. Esto se va a producir a 100 grados centígrados constante y la presión va a ser constante. Entonces, muy bien. Presión va a ser constante. Yo lo saco fuera de este delta. Y sería la presión del producto menos la presión del reactivo. Que acá no hay producto reactivo, sino que acá hay volumen del vapor menos el volumen del agua líquida. ¿Se dan cuenta? Este delta de P por B sería presión del vapor por el volumen del vapor, menos presión del líquido por el volumen del líquido. Pero esto es a presión constante. Entonces la presión lo saco fuera de la ecuación esta. Y me queda la diferencia entre el volumen del vapor y el volumen del líquido. ¿Cómo hago entonces para sacar esto? Bueno, por eso me están dando de datos las densidades. Fíjense que el problema da densidad del vapor y la densidad del líquido, que son bien distintas. El vapor tiene una densidad de 0,6 gramos por litro, mucho menos denso que el líquido, que tiene una densidad de 0,960 gramos por mililitro. Y después me dan, bueno, el delta H de vaporización, 540 calorías por mol. Así que este volumen yo lo puedo calcular a partir de la densidad, considerando que tengo un mol. Entonces, la densidad siempre es masa sobre volumen. Por ejemplo, yo quiero calcular el volumen del vapor. Bueno, divido la masa, que sería la masa de un mol, o sea, 18 gramos, divido la densidad del vapor. Entonces, eso es lo que está acá. El volumen de vapor sería, un mol son 18 gramos, dividido 0,6 gramos por litro. El volumen de vapor es 30 litros. Como es de esperar, el volumen para el líquido va a ser menor. De 18 gramos dividido 0,960 gramos sobre mililitros. Y me da 18,75 mililitros. Y si está bien, porque yo tengo moléculas de vapor, se condensan y eso ¿qué pasa? Se acercan, empieza a haber interacciones, pasa a la fase líquida y el volumen que ocupan es mucho más chiquito. Pasado a litros, ¿sí? Son, fíjense, 0,01875 litros. Entonces, delta H menos delta U va a ser una atmósfera, que es la presión de este sistema, por 30 litros menos 0,01875 litros. Y eso me da 29,98 litros por atmósfera. Bueno, vamos ahora a un ejercicio de aplicación. Dice la combustión de 145 gramos de carbono 4 y hidrógeno 10, esto es butano, a presión constante, con agua líquida como producto, libera 315,5 kilojoules a 25 grados centígrados. Bueno, el butano es el gas que está en las garrafas. Y dice libera calor. Muy bien, o sea que ese delta H que dice ahí, que es de 315,5 kilojoules, menos 315,5.
¿Por qué? Yo le tengo que poner el signo, porque es un calor liberado. O sea que a la hora de los cálculos eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿no? Calcule. Tiene doble utilidad. Desengrasar motores y matar células cerebrales. ¿Puedo hacer Chicos, van a tener que silenciar los micrófonos. Bueno, dice, la variación de entalpía en la combustión de un mol del compuesto, el butano, expresada en kilojoule. Bueno, fíjense que acá lo que me está dando es la liberación de calor, pero de 145 gramos. Y esto te lo pide para un mol. Esta parte es sencilla. Y B dice la diferencia en joule y en valor absoluto entre delta H y delta U en el proceso anterior. Bueno, planteamos la reacción. No, primero no necesitamos la reacción. En realidad es una cuenta. Porque el problema dice, para 145 gramos de butano se liberan 315,5 kilojoules. Ojo, acá yo le puse el signo negativo. 58 gramos de butano, que sería el peso de un mol, liberarían menos 126,25 kilojoules. Entonces, la combustión siempre que algo se quema libera calor. Es siempre exotérmica. Entonces, la variación de entalpía lleva signo negativo. Y luego sí, vamos a plantear la reacción porque necesitamos calcular delta H menos delta U. Entonces, butano más 13 medios de oxígeno genera 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de agua líquida. Entonces, delta N, fíjense que 4 moles de dióxido de carbono, o sea, la variación del número de moles, ¿no? Menos 13 dividido 2, que sería 6,5 moles de oxígeno. Y el butano es líquido, o sea que yo tengo que trabajar solamente con dióxido de carbono y oxígeno, que son los gases. Me da delta N, me da menos 2,5 moles. Entonces, delta H menos delta U, que se acuerdan que era delta N por R por la temperatura, que es dato. Bueno, todo eso me da, bueno, lo pide en valor absoluto, en joule y valor absoluto. Entonces, son 6.190,95 joules. Algo que tienen que tener en cuenta en el examen y que tienen que tener cuidado, que a veces los resultados se piden en valor absoluto, con lo cual el signo no me interesa, y otras veces no. A veces hay que poner el signo, ¿sí? Eso tengan en cuenta porque es algo que sucede. Bueno, otro problema. Dice, calcule la variación de entalpía para la reacción siguiente. Carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3 líquidos, más 3, estos ácidos fórmicos líquido, que da un compuesto sólido, que está compuesto por carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6 y 3 moles de agua líquida. Dice, sabiendo los calores de formación del reactivo, de los reactivos, ¿sí? Y de los productos y el agua son, respectivamente, bueno, dan todos los valores, menos 815 kJ por mol, menos 409,6 kJ por mol, menos 1271,3, menos y menos 285. Acá me dan todos los calores de formación y yo tengo que calcular la variación de entalpía de esta. Entonces, acá yo perfectamente puedo usar esa ecuación que vimos antes que decía que el delta H era la sumatoria de los calores de formación de los productos por el coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria del calor de reacción de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Dice después, calcule la masa en gramos de carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3 que habrá reaccionado según aquella ecuación cuando el calor puesto en juego sea 300 kilojoules. O sea que yo de acá voy a sacar el calor que se libera cuando reacciona un mol de esto, pero si se liberaron 300 kilojoules me dice qué masa necesito. Bueno, acá lo que les decía, puedo usar directamente la ecuación. No me libro de plantear la reacción, pero bueno, está de datos. O sea, sí, no hay ya está balanceada, se las daban de datos. Entonces, el delta H sería el delta H de
carbono 3, perdón, carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6, el sólido, más 3 veces el calor de formación del agua, eso lo sumo, ¿sí? El primer corchete, menos el calor de formación del reactivo, más 3 veces la del ácido fórmico. Bueno, y todo eso da menos 82,50 kilojoules liberados por cada mol del reactivo. Entonces, ahora, por cada un mol del reactivo se liberan 82,50 kilojoules. Un mol de esto pesa 92 gramos. Ahora dice, si se liberaron 300 kilojoules, yo le puse el signo, ¿ven? Pero podría haberlo usado sin signo. Obviamente la masa la tengo que poner positiva. Entonces, si se liberaron 300 kilojoules, ¿cuánto reaccionó? Bueno, 334,54 gramos, ¿sí? Fíjense que si yo pongo más masa, se libera más calor. Eso es lo que decía que es cuantitativo la cosa. Muy bien. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, déjenme ver, a ver si tenemos muchos más problemas de estos. Este por ahí este lo vemos, porque este apareció en un examen el año pasado. Dice, calcule, y es un problema que sale un poquito de lo común. Calcule el calor de reacción en kilojoule del monofluoruro de cloro. Fíjense este compuesto que raro, ¿no? Cloro, flúor, monofluoruro de cloro. Más flúor gaseoso, que da trifluoruro de cloro líquido. Dice, a partir de las siguientes reacciones. Ninguna de estas reacciones que van a ver acá es de formación. Ninguna. Entonces, acá no hay otra opción que usar la ley de Hess y hacerme un caminito sumando reacciones y invirtiendo los sentidos de las reacciones cuando lo necesite. Entonces, fíjense los datos. Dice 2 moles de fluoruro de cloro, monofluoruro de cloro gaseoso, más oxígeno que da monóxido de dicloro gaseoso más difluoruro de oxígeno gaseoso. Tiene un delta H positivo de 167,5 kilojoules. Esta absorbe calor. La otra es la reacción de 2 moles de flúor gas con oxígeno gaseoso para dar 2 moles de difluoruro de oxígeno gaseoso. Esta es exotérmica, libera 43,5 kilojoules. Y después la otra, trifluoruro de cloro líquido. 2 moles de trifluoruro de cloro líquido. Con 2 moles de oxígeno gaseoso que genera monóxido de dicloro gaseoso y 3 moles de difluoruro de oxígeno, que tiene un delta H de 394,1 kilojoules. Entonces, con estas hay que calcular el calor de reacción de esto, que es de reacción, acá no, fíjense que no hay una combustión ni hay una formación. Entonces, yo mirando esto, fíjense que la primera reacción, acá me provee el reactivo. Entonces esta la voy a usar como está. Después necesito flúor, o sea que esta la uso como está. Y el trifluoruro de cloro lo tengo acá, pero esto lo necesito como a este como producto. Entonces esta reacción la voy a invertir. Y voy a invertir voy a cambiarle el signo al delta H. Bueno, después hay una segunda parte y la leemos más adelante. Entonces, bien. Siempre tengo que tener adelante la ecuación que busco. Entonces, la primera reacción la dejé como está, tal cual como dijimos. La segunda reacción la dejé como está. No cambié nada. Y la tercera reacción la digo... Ay, sí. Ahí Lucas hizo una pregunta que no entiende por qué en la formación de una molécula se pierde energía. No debería ganar. No, la formación de una molécula puede liberar energía, sí, fíjate, que es la que vimos recién. Hidrógeno y oxígeno cuando forman agua liberan energía. ¿No? Sí, hay reacciones que son súper exotérmicas. Sí, sí, no, es muy común. Bueno, la última reacción yo ahí le invertí
puse lo que era reactivo, lo puse como producto. Entonces invertí, o sea, cambié el signo, mejor dicho, del tache. Fíjense que era positivo y yo lo puse ahora negativo, porque invertí la reacción. Entonces después ahora empiezo a sumar para ver si sumando me da esto. Entonces, fíjense, simplifiqué oxígenos que estaban acá de reactivos con estos dos que están de producto. 2 moles y 2 moles. Después simplifiqué los difluoruros de oxígeno. Acá tenía 3 de este lado, con 3 de que estaban del lado de la izquierda. Y después simplifiqué los monóxido de dicloro. Y efectivamente me quedó la reacción que busco. Entonces, esto directamente así como está, lo sumo. 167,5 menos 43,5 menos 394 kilojoules. Y me da del tache menos 270 kilojoules. Pero esto tiene una trampa. ¿Por qué? Vamos a volverlo a leer. Allá. Dice, calcule el calor de formación en kilojoules. Y fíjense que estos son un mol de todo. Y cuando yo hago esta reacción, de nuevo, fíjense que está multiplicado todo por 2. Porque los datos que me dan son para que me dé la reacción todo multiplicada por 2. Entonces, esta cantidad de calor es para 2 moles de monofluoruro de cloro. Entonces, yo tengo que dividirlo por 2. Esto fue una trampa interesante que apareció en un examen. Entonces, para 2 moles de monofluoruro de cloro, se generan 270 kilojoules. Para 1 mol, se generan 135 kilojoules. Ojo con esto. ¿Sí? Por eso es que acá, cuando se los dieron de datos, no decía barra mol, perdón. No decía, ¿ven? ¿Ven cómo está dado en los datos? Da joule. Para esto son tantos joule. Para los moles que están acá. Sí. Perdón, Lucas Ah. pregunta, dice que no entiende por qué la formación de una molécula se pierde energía. ¿No debería ganar? Pregunta. No. Cuando se forma una molécula, no siempre ganan. Ojo que no confundamos que por ahí, a ver, cuando uno mezcla hidrógeno y oxígeno y los mezcla, ¿se genera agua? De una no. Eso necesita que primero nosotros le demos un poco de energía calentando, que puede ser una chispa, para que empiece la reacción. Eso se llama una energía de activación, es decir, el hidrógeno y el oxígeno, en el caso que estamos hablando, libera lo que se llama un intermediario de reacción. Una vez que ese intermediario, que no es ni reactivo ni producto, se genera, después la reacción evoluciona sola y cuando forma el producto tiene menos energía que los reactivos. Entonces, libera calor. Eso es una reacción exotérmica. ¿Se entendió ahí? Después, si no, al final, ahora seguimos hasta el final y después, en todo caso, lo volvemos a charlar. Dice que sí, que ahora lo entendí mejor. Claro, de todas formas, es una parte esto de de la parte cinética de química general. Esa no es tan fácil de entender, ahora hay que tomarlo como está, pero esto, digamos, la explicación profunda viene en química general. Esto es, de partir de los reactivos se forma un intermediario de reacción que tiene más energía que el reactivo y el producto, por lo cual vos tenés que entregar la energía para que la reacción se dispare de algún modo. Y cuando eso evoluciona, ya evoluciona solo. Y en general los productos tienen menos energía que los reactivos, son más estables. Por eso reaccionan. Bien, sigamos. La parte B dice, calcule la cantidad de calor en joule puesta en juego cuando 2 gramos de monofluoruro de cloro gaseoso se mezclan con 2 gramos de flúor gaseoso. Suponga que la reacción es completa. Entonces, nuestra reacción ya la habíamos visto. Fíjense que reacciona un mol de monofluoruro de cloro con un mol de flúor. Acá me dan 2 y 2. Entonces como yo no sé si esto reacciona todo, porque la cantidad de calor va a depender de esto. De que reaccione todo, la mitad, un poco o nada.
Entonces yo tengo que ver si es el reactivo en defecto. Entonces, un mol de monofluoruro de cloro reacciona con un mol de flúor. Yo esto le saqué el peso atómico, entonces 54,5 gramos, el peso molecular, mejor dicho, 54,5 gramos de monofluoruro de cloro reacciona con 38 gramos de flúor. Si yo tengo 2 gramos de monofluoruro de cloro, necesito 1,39 gramos de flúor. Entonces está bien, me sobra el flúor, reaccionará todo el reactivo. Entonces, por cada 54,5 gramos de monofluoruro de cloro, se liberan 135 kilojoules. Para 2 gramos, se liberarán 4,95 kilojoules o 4.954 joules. Me lo piden joule, no en kilojoules. ¿Se dan cuenta por qué yo hice lo de exceso y defecto? Porque la cantidad de calor está dependiendo de la cantidad de reactivo que reaccione. Si este no hubiera sido el flúor suficiente, si hubiera reaccionado 1 gramo, y bueno, va a ser menos el calor que se produce, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ya casi estamos llegando al final, una combinación entre calorimetría y termoquímica. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una reacción de combustión de azufre, en este caso, adentro de un calorímetro, adentro de un termo que tiene agua. La reacción de combustión libera calor. Siempre que algo se quema, libera calor. Y ese calor, ¿qué hace? Calentar el agua del termo más el termo. Por eso digo, es una combinación entre todo lo que veníamos viendo hasta ahora. Y dice, en un calorímetro que contiene 240 gramos de agua, inicialmente a 20 grados centígrados, se realiza la combustión de 1,24 gramos de azufre con exceso de oxígeno para dar dióxido de azufre. Sabiendo que el calor de formación del dióxido de azufre es menos 71 kilocalorías por mol y que la temperatura final del sistema es 30 grados centígrados, calcule el equivalente en agua E del calorímetro. Suponga, dice, que el calor liberado es solo absorbido por el calorímetro y el agua. Si en lugar de dar dióxido de azufre, la combustión de igual masa de azufre hubiera dado trióxido de azufre, que tiene un delta H de formación de menos 92 kilocalorías por mol, y si la temperatura final fuese la misma, el equivalente en agua hubiera dado mayor, menor o igual. Bueno, acá volvemos, ¿no? Tengo un termo, adentro tengo agua a 20 grados. Entonces yo pongo azufre sólido, inyecto oxígeno y una chispa. Eso produce que el azufre se queme y dé dióxido de azufre. Bueno, entonces me dice, bueno, después llega a una temperatura de 30 grados. Está bien, al generarse calor, al quemar azufre se libera calor y la temperatura pasa de 20 a 30 grados centígrados. Ese calor calentó todo el sistema, ¿no? 30 grados, que va a ser ahora al final, el agua va a estar a 30 grados, el calorímetro va a estar a 30 grados, pero ¿cuál es el equivalente en agua del calorímetro? Eso es lo que me están preguntando. Entonces yo sé por la calorimetría que el calor de combustión más el calor absorbido por el calorímetro, más el calor absorbido por el agua es igual a 0 porque es un sistema adiabático, y de hecho lo dice ahí. Dice, considere que todo el calor es absorbido solo por el calorímetro y el agua. Entonces, el calor de combustión, el calorímetro, el calor absorbido siempre va a ser el equivalente en agua del calorímetro por la variación de temperatura más, bueno, el agua va a ser un calor sensible, 240 gramos por una caloría por gramo grado centígrado por el delta T igual a 0. Este delta T es 30. ¿Cuánto vale el calor de combustión? Entonces, la combustión que se produce es esta, ¿no? Azufre sólido más oxígeno que da dióxido de azufre gaseoso. Fíjense que acá esto, yo lo puedo mirar como que el azufre se quema,
o que el dióxido de azufre se forma, ¿no? Porque se está formando a partir de los elementos en estado estándar. Acá lo raro es que, bueno, yo hablo, siempre le dije, la combustión da dióxido de carbono y agua. Bueno, acá está, no tenés ni carbono ni hidrógeno, así que se genera dióxido de azufre. Bueno, el dato es que por cada un mol de azufre, que son 32 gramos, se liberarían 71 kilocalorías, que es el dato del calor de formación de este. Para 1,24 gramos de azufre, que es lo que yo pongo en el calorímetro, se van a liberar menos 2,75 kilocalorías. Y ese es el calor de combustión, ¿sí? De nuevo, yo no puedo usar este número, porque este es el calor liberado para 32 gramos de azufre, porque está dado en kilocalorías por un mol. Yo no tengo un mol, tengo 1,24 gramos. Por eso es menos lo que se libera. Bueno, como acá tengo calorías, yo voy a pasar todo a calorías. Digo, una kilocaloría son 1000 calorías. Menos 2,75 kilocalorías son menos 2751 calorías. Este signo lo voy a usar tal cual acá, en esta parte de la ecuación. Entonces, menos 2751 calorías más E, el equivalente, que es lo que tengo que calcular, por el delta T, que son 10 grados, ¿no? 30 es la T final, menos 20 es la T inicial, por calor sensible, 240 gramos de agua, por una caloría por grado centígrado, por el delta T, igual a 0. Bueno, el equivalente en agua del calorímetro fue 35,10 calorías por grado centígrado. Y me detengo un poquito acá, porque fíjense que para calcular el E yo paso esto, que es el calor de combustión, que tiene signo negativo, pasa positivo a este miembro, ¿no? Este calor sensible pasa restando y bueno, y esto que multiplica al E pasa dividiendo. Pero lo importante es esto, si yo tuviera, por ejemplo, una sustancia que se forma y que genera mayor liberación de calor, y bueno, este número va a ser más grande. Si esto es igual, si la temperatura, el delta T es igual, como me propone en la segunda parte del problema, el equivalente en agua del calorímetro va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que va a absorber más calor. Porque dice, si en lugar de dar dióxido de azufre, la combustión de igual masa de azufre hubiese dado dióxido de azufre, y el delta H de formación es de menos 92 kilocalorías por mol, antes era 71, y si la temperatura final fuese la misma, el equivalente en agua hubiera dado, ahí hay que elegir, mayor, menor o igual, la respuesta mayor. Yo la calculé porque, bueno, para que ustedes la vean, que ahora el delta H de combustión sería 3.563 calorías. Y bueno, me da el E 116,50. ¿Sí? Va a tener que liberar, o sea, que va a tener que, todo el sistema que es el calorímetro, o sea, el termo, va a tener que absorber, tener la capacidad de absorber más calor para que la temperatura no suba tanto. Bueno, ya vamos al final, que es la ley de Kirchhoff o Kirchhoff, y que permite esta ley calcular la variación de entalpía o calor de reacción a presión constante, pero a distintas temperaturas. ¿Qué significa esto? Que estos delta H que yo les he estado dando de datos son siempre a 25 grados. Si la temperatura externa, cuando uno hace una reacción, es más grande, el calor que libera es menor. Entonces, el calor liberado depende de la temperatura de todo el entorno. Es decir, por ejemplo, si yo hago una reacción a 1200 Kelvin, va a ser distinto el calor que va a liberar que si hago esa reacción a 25 grados y la mantengo a temperatura constante. Entonces, esto me permite calcular, esta ley, que la vamos a deducir, me permite hacer eso, justamente calcular la variación de entalpía a 1200 Kelvin de la reacción, por ejemplo, acá puse del dióxido de carbono. En realidad es el monóxido de carbono gaseoso, más medio mol de oxígeno para dar dióxido de carbono. El
calor de reacción a 25 grados estándar es de menos 283 kilojoules por mol. Yo quiero saber cuánto sería el calor que esto liberaría si yo en vez de hacerlo a 25 grados, con todo esto a 25 grados, lo hago a 1200 Kelvin. ¿Sí? Entonces, voy a, como el delta H es una función de estado, la ley de Hess me dice que yo puedo hacer un caminito. ¿Sí? Total, lo que importa es de dónde parto hasta dónde llego, no cómo llego de un lugar a otro. El resultado va a ser lo mismo, vaya por un camino o por otro. Yo me voy a generar un camino. Entonces, primero, yo tengo esto de dato, que si yo trabajo a 298 Kelvin a 25 grados centígrados y hago reaccionar monóxido de carbono con oxígeno para dar dióxido de carbono, esto libera 283 kilojoules por mol, por cada mol de dióxido de carbono generado. Pero yo quiero llegar a esto, hacer la misma reacción, pero a 1200 Kelvin, y calcular el delta H. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, tengo estos productos, estos reactivos a 25, los primeros los voy a calentar. Esto va a ser un delta H1. Va a haber una cierta cantidad de calor que yo le voy a tener que entregar o transferir a los reactivos, o sea, el monóxido y el oxígeno, supongamos que yo los tengo ahí en un recipiente, en un tanque, y primero los caliento de 25 grados centígrados a 1200 Kelvin. Después, a esa temperatura los hago reaccionar. ¿Sí? Y después de que reaccionan, enfrío, cosa que hago un camino, ¿ven? Salgo de acá, vengo por acá y vuelvo acá. Camino cerrado. Y después enfrío. El delta H1 y el delta H2 son calores entregados o cedido o transferidos, ¿no? Acá caliento, acá estoy enfriando, pero son calores sensibles. Y estos son calores donde hay reacción, ¿sí? El delta H a 1200, que es mi incógnita, y esto, pero, y este que tengo datos. Si yo sumo esto, más esto me tiene que dar esto, pues todo un camino que donde salgo de un lugar y vuelvo al mismo lugar. Entonces, delta H1 más el delta H a 1200 más el delta H2 es igual a menos 283 kilojoules por mol. Vamos a volver por acá. Delta H1 más, voy por el camino, voy para acá, caliento, hago reaccionar, le sumo este calor, después le sumo este calor y vuelvo acá. Por eso digo, estos tres sumados tienen que ser igual a esto. Bueno, y esto es más o menos todo, porque después yo despejo acá. Delta H a 1200 Kelvin va a ser menos 283 menos delta H1 menos delta H2. Estos son calores sensibles, o sea que el delta H1 sería el número de moles de monóxido de carbono por su capacidad calorífica molar más el número de moles de oxígeno por el calor, la capacidad calorífica molar del oxígeno, ¿sí? Por el delta T. Esto íbamos de T final 1200 menos T inicial, que es 298. Esto es el delta H1. Y después enfrié. ¿Qué enfrié? N moles de CO2 por la capacidad calorífica molar del CO2. Acá íbamos desde 1200 a 298. O sea que T final es 298 menos T inicial 1200. ¿Sí? Acuérdense, acá está otra vez el camino. Acá enfrié. Entonces la T final es 298, la T inicial 1200. Bueno, esto después lo voy a poner acá, en esta ecuación de que está de acá arriba, acá. Reemplazo la variación de entalpía 1 y 2 aquí. Bueno, entonces el delta H a 1200 me queda como el delta H a 298 y después puse menos delta H1 menos delta H2, ¿sí? Fíjense que acá yo este paréntesis es igual a este con el signo cambiado. Entonces yo lo que hice acá, en vez de, puse, esto lo di vuelta, puse 1200 menos 298, acá le puse más, que es lo que está acá, ¿ven? Es todo lo mismo, pero acá le cambié el signo y por lo tanto invertí este paréntesis.
Entonces después junté todos estos coeficientes, estos productos de moles por capacidades caloríficas. Fíjense, puse producto menos reactivos, ¿ven? El delta H a 1200 me queda, como el delta H a 298 Kelvin más. Junté N por capacidad calorífica del producto CO2 menos la sumatoria de N por la capacidad calorífica de los reactivos. ¿Ven? Esto sería entonces, acá lo junté en esta llave como la sumatoria del coeficiente estequiométrico del producto por la capacidad calorífica del producto, menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico de los reactivos por la capacidad calorífica de los reactivos, por el delta T. Entonces, toda esta ecuación yo ahora lo puedo hacer algo global, que es justamente la ley de Kirchhoff, que dice que si yo quiero calcular un delta H a una temperatura 2, esto sería igual a un delta H a una temperatura 1 más la sumatoria de los números de moles o coeficientes estequiométricos de los reactivos, de los productos por la capacidad calorífica molar del producto, menos el coeficiente estequiométrico de los reactivos por la capacidad calorífica de los reactivos, todo eso multiplicado por la variación de temperatura, que sería acá T2 menos T1. Esto es la ley de Kirchhoff. Último, es un problema de aplicación de esto, que ya sería, digamos, esto en un examen sería la parte avanzada de termodinámica. Dice, el proceso representado por nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso, que genera 2 moles de amoníaco, tiene un delta H de menos 10,8 kilocalorías y se realiza a 25 grados. O sea que esta reacción de nitrógeno más hidrógeno que genera amoníaco, esto es la formación del amoníaco, libera 10,8 kilocalorías, siempre y cuando lo llevemos a cabo a 25 grados, ¿no? Mantengamos esa temperatura más o menos constante. Sabiendo que las capacidades caloríficas molares de nitrógeno, de hidrógeno y de amoníaco son respectivamente 6,76 calorías sobre grados Kelvin por mol. Esto podría haber sido por grado centígrado, ¿eh? 6,62 calorías sobre Kelvin mol y 19,1 calorías grados Kelvin mol. Calcule la variación de entalpía en calorías, pero a 100 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto calor va a liberar si yo esta reacción en realidad la llevo a cabo a mayor temperatura? Van a ver que es distinta. Aplico entonces la ley de Kirchhoff o Kirchhoff. Entonces, el delta H a la temperatura 2, que en este caso serían 100 más 273, o sea, 373 Kelvin, es la variación de entalpía a la temperatura más baja, o sea, los menos 10,8 kilocalorías por mol. Y después hay toda una llave que sería 2 veces 2, ¿ven? El 2, acá el coeficiente estequiométrico, por la capacidad calorífica molar del amoníaco, que me lo dan de dato acá, ¿ven? 19,1 calorías grados Kelvin mol, menos, tengo que sumar 3 por la capacidad calorífica del hidrógeno, que es 3 por 6,62, más 6,76 calorías Kelvin mol para el nitrógeno. Todo eso multiplicado por el delta T en Kelvin, o sea, 373 menos 293 Kelvin. Atención que esto está en kilocalorías y esto está en calorías, ¿eh? No puedo sumar así nomás. Entonces, los 10,8 kilocalorías lo voy a pasar a calorías, así que digo, 1000 calorías es una kilocal. Sí, y ahí tengo todo. Y la segunda parte, esta sumatoria me da 11,58 calorías y bueno, pues tengo el delta T. Y fíjense que el delta H a la temperatura 2, si yo hago esa reacción de formación del amoníaco a 100 grados, se liberan 9.873,6 calorías o 9,87 kilocalorías. Y
es menor que si la temperatura fuera de 25 grados centígrados. Entonces, el calor liberado depende de la temperatura. Es algo que hasta ahora no lo habíamos dicho nunca. Decíamos siempre, bueno, la variación de entalpía, esa presión constante, pero depende de la temperatura. No es la misma cantidad de calor liberado de acuerdo a cómo sea la temperatura del entorno. Bueno, y con esto terminamos ya lo que es termoquímica.